Cada mañana que comenzamos en Arriba Santa Fe repasamos el reporte epidemiológico de las últimas 24 horas en la provincia de Santa Fe. Hablamos de números, de casos confirmados de contagio, de los que tenemos en la provincia de Santa Fe, en cada una de las ciudades. Damos números, cifras sobre víctimas fatales, pero siempre hablamos de la sociedad en general, pero del sector que trabaja en salud. ¿Cómo impacta esto de trabajar al límite, los fallecimientos? ¿Cómo es trabajar en una situación como esta? Le vamos a agradecer a quien está en contacto con nosotros. Él es médico psiquiatra, Pablo Ríos. Con él vamos a abordar cómo es estar del otro lado. Pablo, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenido a Arriba Santa Fe. Hola, muchas gracias, buen día. Esto que decía, ¿no? Hablamos de una manera muy natural de números. Al día de hoy fallecieron tantas personas, el acumulado en la provincia es de tanto. La pregunta es, ¿cómo impacta esta manera de trabajar en medio de la pandemia para quienes están en el sector de salud? La verdad que es difícil, impacta mucho y la palabra es estrés. A largo plazo, lo que ocurre en el personal de salud, en los compañeros de salud, es estrés. ¿Qué significa estrés? Significa cuando se han vencido ciertas defensas naturales que uno tiene, sobre todo en referencia al trabajo. Hay dos cosas importantes. Uno es la capacidad subjetiva, individual que uno tiene para enfrentar el estrés, que eso es en parte genética, en parte se aprende, y otro es el entorno laboral. Todos los compañeros de salud naturalmente lo que hacen es ir hacia la persona enferma, hacia el paciente, para contenerlo, para tratar de ser persona viva, que se cure. Esta pandemia lo que hace es golpear fuertemente en esas personas que van a atender a los enfermos. Entonces, de alguna manera lo que se resiente mucho es la salud mental, en el sentido de que la frustración sostenida en el tratamiento de las personas y en la enfermedad de los compañeros, la muerte o el deterioro de personas que trabajan al lado de uno, los otros médicos, las otras enfermeras, el camillero, el administrativo, que también sufre la pandemia, hace que se vayan venciendo esos diques de contención naturales que tiene la mente humana para lidiar con lo que se llama el estrés diario, natural, que tiene un trabajador de la salud, reforzado en este momento por la pandemia, ¿no? El personal de salud siempre está acostumbrado, y uno lo sabe cuando ingresa, ¿no?, a esa profesión, de que va a tener momentos límites. Pero aquí la prolongación en el tiempo es importante, ¿no? Hay dos cosas, la prolongación en el tiempo, la frustración por el resultado muchas veces de lo que hacemos. Las profesiones de salud tienen dos partes, es la parte técnica y la parte humana. A ver, uno aprende una técnica, si es cirujano, si es clínico, si es psiquiatra, las enfermeras, etcétera, y la parte humana, que es aplicar esa técnica con humanidad. En general, el trabajador de la salud, y sobre todo en Santa Fe, y la parte pública, lo hace muy bien, hay gente que se forma, hay gente que tiene esa sana costumbre de trabajar en equipo. Esta pandemia hace agujeros en los equipos, porque o falta alguien, o se enferma. Entonces, de alguna manera, la salud mental, que está sostenida en red muchas veces, empieza a tener esos agujeros que hace que empiece a aparecer el miedo, a aparecer el cansancio. Uno ve compañeros, todos estamos trabajando muchísimo más de lo que trabajamos habitualmente y a largo tiempo, no es que, Claro. Otras situaciones que hemos tenido como inundaciones, como otro tipo de pandemia, tenía una diferente intensidad y una diferente ancho de tiempo, digamos. El problema es que uno no se da cuenta de que está atravesando eso, porque la misma adrenalina de estar, de ayudar, de servir, lo lleva a una situación como esa. Uno no se da cuenta y el trabajador de salud en general, por la predisposición a atender o a ayudar, no mide el esfuerzo. No mide esfuerzo. Hay gente haciendo 48 horas de guardia, suplantando a compañeros que se enfermaron y trabajando mucho más. Entonces, eso es lo que muchas veces remarcamos los que trabajamos en salud mental con ellos. A ver, no somos inmortales. No podés no dormir, no podés no comer, no podés no estar con tu familia, no podés no relajarte o reírte o participar de algo fuera del trabajo. Es lo que pasa muchas veces, nos damos cuenta que esa sensación sana, entre comillas, como de omnipotencia por el trabajo, termina haciéndonos muy mal.
Claro. Tiene que haber, sin dudas, un acompañamiento psicológico para todos y cada uno de los que componen el sistema de salud en medio de lo que es esta pandemia. Sí, sí, los resortes de salud mental se aprenden, muchas veces se aprenden en equipo, se aprenden con especialistas. Esto de bueno, proponer espacios donde se hable de esto, qué me está pasando a mí como personal de salud, con otros pares de la salud. ¿Qué es lo que me está pasando? Porque no podemos dormir, o sea, no es que el trabajador de salud vuelve a su casa y duerme, o no se preocupa por su familia. No duerme, se preocupa muchísimo por su familia, de hecho también su familia se enferma. A lo mejor no trabaja en el hospital, pero se enferma en el supermercado o se contagia en otros aspectos de la vida social habitual. Entonces sí hay que encarar firmemente y seriamente el tema de la contención y el tratamiento de salud mental de aquellos compañeros que van siendo vencidos mentalmente por la epidemia. Son golpes muy duros, lo que tiene que ver con la cifra de víctimas fatales, el contagio de compañeros con los que se está a la par trabajando día a día, pero también la actitud de la sociedad al no cumplir o al relajarse en medio de la pandemia. Sí, eso enoja, eso molesta. A los trabajadores de salud nos revela un poco, por un lado, estar viendo la enfermedad y la muerte. No hay ninguna muerte justa, pero sí son muertes más dolorosas la de los trabajadores de salud jóvenes, lo de los ciudadanos jóvenes o de las personas que a lo mejor tenían una expectativa de vida más larga y esta pandemia la corta. Y por otro lado, sí, esa sensación de relajamiento de algunas partes de la sociedad o de irresponsabilidad. Esto es una enfermedad comunitaria, es una enfermedad que si yo no me cuido, no estoy cuidando al resto. No es una enfermedad individual, en absoluto. No es algo que yo me estoy haciendo daño y le hago daño a más nadie. Es una enfermedad, es una externalidad. Todo el tiempo cuando yo soy responsable es una externalidad. Estoy dañando al resto, mucho. Seguramente una vez que superemos esta pandemia del COVID-19, el sistema de salud no va a ser el mismo y los trabajadores del sistema de salud tampoco van a ser los mismos. No. Superar la pandemia para mí desde el punto de vista del sistema de salud va a ser integrarla, o sea, va a ser trabajar con la pandemia dentro del sistema de salud. ¿Qué significa? Que trabajar con COVID, trabajar con el virus, aunque esté la vacuna, quiero decirlo, va a ser integrar esta enfermedad, este problema, va a ser integrar este modo de conducirnos dentro del sistema de salud, porque la segunda ola de pandemia que estamos esperando y que tenemos que pararnos es la pandemia de aquellos pacientes que no pudieron acceder al sistema de salud a consecuencia de la pandemia, el hipertenso, el diabético, el obeso, el que tiene una enfermedad crónica, que ya no puede buscar los remedios como antes, ya no puede ver a su médico porque su médico ahora está destinado a la pandemia, o el consultorio donde ese médico se destinó a la pandemia. Poco a poco vamos a tener que empezar a abrir de vuelta todos esos servicios por diferentes medios, puede ser presencial, puede ser telemedicina, etcétera, pero vamos a pasar a un sistema de salud mucho más complejo, mucho más integrado, con la pandemia adentro, con la idea de esta enfermedad adentro. Pablo, muchísimas gracias por este tiempo, por ayudarnos a comprender, ¿no?, cuál es la realidad también que atraviesan quienes están al servicio de nosotros, al servicio de la comunidad, y muchas veces nosotros les damos la espalda con la falta de responsabilidad ciudadana. Bien, muchas gracias. Hasta